Reiniciando. Parte 3. Nuestras dos realidades. Si te dieran la opción de entrar en una habitación llena de luz radiante y cálida que te hiciera sentir amado y en paz, o entrar en una habitación con una oscuridad sofocante, ¿cuál elegirías? ¿O cuál elegiríamos? Por supuesto, sin dudarlo, no dudaríamos en entrar en la habitación llena de luz. Pero esta pregunta no es hipotética, porque esta elección se presenta todos los días en cada pequeña decisión de la vida. Todos los días estamos decidiendo vivir una existencia de luz radiante o entrar en una habitación oscura. Si elegimos vivir una existencia llena de luz, estamos escogiendo vivir en lo que los cabalistas llaman el reino del 99%. Por el contrario, si escogemos llevar una existencia en la oscuridad y la depresión, estamos optando por el reino del 1%, o podemos decirlo de otra manera. Más que el reino, la realidad donde todo es luz, es la realidad, el 99% de la realidad. El reino donde hay oscuridad y depresión es apenas el 1% de la realidad. Es decir, a lo que quiero llegar es que la existencia y la percepción de la realidad puede ser más amplia o más limitada de acuerdo a cómo nosotros estemos vibrando. De hecho, pues ambos reinos o ambas habitaciones o ambas dimensiones existen simultáneamente. En este momento, donde cada uno de ustedes me escucha, está coexistiendo o en el reino del 99% o en el reino del 1%. Y son nuestras elecciones y acciones las que determinan en cuál de los dos reinos viviremos. En nuestra existencia cotidiana, vivimos en ambos. Si sufrimos una depresión, vivimos la mayor parte del tiempo en el reino del 1%. Tal como se irá descubriendo a lo largo de estos audios, nuestro trabajo como seres humanos puede llegar a traer a nuestra vida amplitud de conciencia para ver la realidad del 99%, no solo a nosotros mismos. O sea, uno de los problemas por los cuales una persona está atrapada en Matrix, está atrapada en una percepción limitada de la realidad, es porque solamente se está viendo a sí misma y a sus propios problemas y a sus propios pesares y a sus propios deseos no satisfechos. Es una realidad autopercibida solamente a través del ego. El reino del 99% o la dimensión o la percepción de la realidad del 99% no solamente abarca a nosotros mismos, sino también al todo, al universo como un todo. De hecho, podemos aprender a derramar esta luz en los rincones sombríos de la vida interior nuestra y de los demás. O sea, podemos no solamente ser luz para nosotros mismos, sino también para muchas personas. El reino o la percepción del 1% es el que nos resulta más familiar y el que nos referimos comúnmente, pues porque digamos, si yo tuviera que definir la realidad del 1% con palabras, frases como muy contundentes, seguramente que yo usaría palabras como fugaz o transitorio o externo. O sea, si alguna de las personas se siente identificada con estas tres palabras, fugaz, transitorio o externo, ha pasado la mayor parte de su vida en el reino del 1%. Igual que la mayoría de la gente que conocemos. O sea, no es que sea un problema únicamente mío o únicamente de mi proceso, sino que es básicamente la cárcel espiritual en la que la mayoría de la gente se encuentra. El problema es que probablemente muy pocos serán conscientes de ello. La mayoría de las personas va a pasar por este mundo viviendo una percepción limitadísima de la realidad y se va a ir de este mundo sin conocer nada más. Esto es lo que llamamos el reino físico, que es el reino de las emociones y de los 5 sentidos. Ese es el reino del 1%. Los antiguos cabalistas le decían así como los físicos modernos nos dicen que el 1% o menos de nuestro vasto universo es materia física,
y el 99% restante es energía. De hecho, cualquier cosa, materia que uno tenga en la casa, si uno tomara un microscopio lo suficientemente potente para adentrarse dentro de una mesa, por ejemplo, una mesa de madera, y ir profundamente a analizar, a ver hasta los átomos mismos, nos daríamos cuenta que la mesa en la cual nos apoyamos nuestro plato, el asiento en el cual nos sentamos, los objetos que nos rodean todos los días, están compuestos mayormente por vacío. Muy poca materia tienen respecto a la cantidad de vacío que tienen. Y que, como dicen los físicos modernos, hay una mínima parte de materia física y el resto, lo que hace que se configure nuestra realidad, es energía pura. Entonces, por eso nuestra realidad es maleable, porque si maleamos la energía, podemos malear la realidad. Es como tener plastilina. Nosotros tenemos que empezar a familiarizarnos con un concepto, y es que la realidad física es muy similar a la plastilina. Yo la puedo moldear, la puedo modificar. Y pues es un ejemplo muy bueno intentar analizar que los objetos de nuestra vida cotidiana tienen campos de energía, pero que las partículas de materia son mínimas. O sea, casi que todo lo que nosotros tenemos es energía vibrante y palpitante que adquiere ilusión física. Por eso es que muchas veces escuchamos y decimos que la realidad es una ilusión, pero es una ilusión y hay que saber por qué. Una de las razones del por qué es porque pues son campos de energía los que dan la ilusión de lo físico. Un ejemplo que a mí me llamó mucho la atención es cuando unos físicos cuánticos hicieron un análisis de volumetría real sobre la Torre Eiffel. Todos conocemos la Torre Eiffel, queda en París y es una torre icónica. O sea, no hay turista que vaya a París que no se tome una foto detrás de la Torre Eiffel. Los físicos dicen, en el estudio que yo tuve oportunidad de leer, que la cantidad de materia física verdadera que conforma la Torre Eiffel apenas da para llenar una caja de fósforos. El resto de lo que vemos y experimentamos es una inmensa estructura de energía. Todo lo que existe en el reino del 1% sufre de entropía, que es una de las leyes de la termodinámica. La entropía es una teoría que dice que la materia física tiene un final, o sea que siempre vamos en un proceso de degradación, ¿sí? Hasta lo más mínimo de materia física tiende a la degradación, al desorden o al caos. Alguien, por ejemplo, va a construir un edificio, pongamos un ejemplo, construyen un edificio, un rascacielos. El viento, la lluvia, la nieve, poco a poco, el sol mismo, la contaminación, va desgastando su fachada hasta que finalmente ese rascacielos comienza a desmoronarse. De la misma manera, somos nosotros. Nosotros nacemos, crecemos, envejecemos, unas personas se enferman, otras no tanto, pero finalmente nuestra materia muere, o sea, finalmente morimos. O sea, dentro de esta realidad del 1% no existe la posibilidad del infinito. Nada que exista puramente como entidad física puede resistir los efectos del tiempo. Nada. O sea, nuestra digamos, realidad, si se le puede llamar así, es que todo tiene un inicio y todo tiene un final en este reino del 1%. Ahora, el reino del 1% también es el reino de la reacción, o sea, del caos. Cuando una persona se conecta con el reino del 1%, está conectada con su propia naturaleza reactiva. Muchas veces en Kabbalah hacemos énfasis en que una de las condiciones esenciales para una persona, si quiere aprender Kabbalah, es que tiene que aprender a controlar sus reacciones emocionales.
No hay otra cosa u otra señal. De hecho, he tenido la oportunidad de compartir con rabinos y muchos rabinos me contaban que hay personas que no están diseñadas para estudiar Kabbalah porque son muy enojonas, porque les cuesta dar el brazo a torcer, porque siempre quieren tener la razón, porque todavía están muy pegados a su propia materia. O sea, una persona que se enoja mucho o que es temperamental está demostrando es que está ligado firmemente al reino del 1%. Entonces el rabino me decía, ese tipo de personas yo la pongo a estudiar es Musar, la pongo a estudiar Alajá, la pongo a estudiar cosas para solamente cumplir mis votos. Porque esa persona no tiene la vasija para recibir Kabbalah. O sea, que cuando un rabino está recibiendo estudiantes para Kabbalah, lo primero que va a mirar en el estudiante es cómo reacciona frente a las cosas. Si reacciona con ira, si reacciona con tranquilidad, si se enoja fácil, si es difícil que se enoje, si es voluntarioso, si es una persona que quiere que las cosas sean como él dice, o si es una persona flexible, ese tipo de cosas. Entonces, siempre que hablemos de Kabbalah, vamos a hablar de que estamos combatiendo con nuestra naturaleza reactiva, porque es el ancla, lo que nos ancla, lo que nos mantiene atrapados, es la cárcel de nuestra percepción de la realidad. Según la Kabbalah misma, nuestra naturaleza reactiva es la causa de todo sufrimiento. Entonces debemos explicar esto, cómo es posible. Cuando en una situación determinada no podemos detenernos antes de reaccionar, no solo estamos creando caos en ese momento, sino que también causamos que el caos vuelva como un boomerang a nuestra vida más adelante. Entonces, uno de los trabajos que hay que hacer tendientes a superar estados mentales negativos es aprender a detenerse antes de reaccionar. Es fundamental, o sea, no estoy diciendo que tengamos que ser perfectos, no estoy diciendo que tengamos que flotar en el aire y ser sadikim de un día para otro, pero podemos empezar con ser conscientes de nuestras reacciones y aprender a detenernos a nosotros mismos antes de reaccionar. Una persona que no se detiene antes de reaccionar no solo crea caos en ese momento, sino que ese caos tarde o temprano vuelve a su vida más adelante en otro escenario futuro. O sea, yo comparo esto como los juegos de dominó, cuando hacen una fila de fichas de dominó y empujan la primera ficha y esa empieza a tumbar a la siguiente, tumba a la siguiente, tumba a la siguiente. Una vez que cae la primera, ya no podrás detener la caída de las demás. O sea, la tragedia de la percepción del 1% de la realidad engendra más caos. Cuando una persona se centra y toda su conciencia navega en el 1% de la realidad, autogenera su propia cárcel porque va a seguir atrayendo más escenarios para seguir atado a la percepción del 1% de la realidad. Hasta que llega el día que la persona aprende a resistir su propia naturaleza reactiva. Entonces, aprender a resistir la naturaleza reactiva es un trabajo en el cual debemos estar pendientes, estar presentes. ¿Qué cosas nos hacen reaccionar? ¿Qué personas nos hacen reaccionar? ¿Qué situaciones nos hacen reaccionar? Hay gente que reacciona simplemente con que le sirvan el café sin azúcar y ya con eso tienen para generar un caos en su vida. Hay gente que reacciona si sube al bus y no encuentra silla. Hay gente que reacciona si las cosas no le salen tal como las tenía en su mente. De eso hablamos ya en otros audios, que mucha gente se deprime simplemente por sus expectativas que tiene en la vida. Y aquí estamos hablando es de percepción de la realidad. Esto no es una clase de ética, ni de moral, ni de valores, sino de cómo aprender a percibir la realidad. La idea es que más adelante aprendamos meditación. Pero sin estas bases, la meditación no va a llevar a ningún lado o puede ser contraproducente. Y vamos a ver formas específicas para resistir el comportamiento reactivo y cómo expandir nuestra vasija para recibir luz. Gratificación instantánea.
A pesar de que el reino del 1% es un reino de caos, no podemos negar que ofrece una gran cantidad de placer instantáneo. O sea, lo atractivo del reino del 1% es que da placer inmediatamente. O sea, seamos honestos, nadie permanecería atrapado en esta ilusión si lo percibiera como puro dolor. Aun cuando estamos deprimidos, podemos recordar momentos de placer, aunque no podamos experimentarlos como tales en ese momento. Podemos recordar vivencias, recordar nuestros días de juventud, podemos recordar cuando nos enamoramos, podemos imaginar la casa de nuestros sueños, podemos dedicarnos a la comida, al alcohol, a las drogas. Todas esas cosas son placenteras, pero hay que tener cuidado. Hay que aprender a separar y a no confundir placer momentáneo con alegría genuina. Y ahí es donde también muchas personas tienen su vida atascada, en que no saben diferenciar entre un placer verdadero, una alegría genuina y un placer momentáneo. La alegría es sustancial y duradera, mientras que el placer es efímero. Entonces, esto también es importante, es un concepto clave para este audio. La alegría es duradera, el placer es efímero. Traten de recordar una ocasión en la que una situación placentera haya perdurado en su forma original. Es imposible. Lo hablamos en algún audio anterior. Muchas personas gastan muchas horas, tiempo, recursos, preparando una cena espectacular con entrada, con plato principal, con postre, todo perfectamente decorado, horas y horas en la cocina, más todo el tiempo comprando los ingredientes, más todo el cuidado a la hora de servir todos los platos. ¿Cuánto dura el placer de una comida que durásemos un día haciéndola? Por mucho 15-20 minutos y ya ese placer se fue. Es imposible que una situación placentera perdure en este mundo del 1%. El calor del verano acaba a la final, por ejemplo, causando sudor, dolor de cabeza y quemaduras, a pesar de que la gente espera durante todo el año que llegue el verano. El trabajo del que estamos tan orgullosos cambia cuando aparece un nuevo jefe o cuando nuestro interés se orienta en otra dirección. El enamoramiento inocente se puede convertir en frustración cuando una de las partes no logra dar la emoción y el cariño necesarios para un amor duradero. Hasta la sexualidad se vuelve monótona y aburrida si la conexión es solo física. Hay miles de casos de personas que han tenido múltiples encuentros físicos con múltiples tipos de parejas y llegan a un punto en que le sienten como fastidio a la vida sexual, como que ya no les produce absolutamente nada. Es bueno experimentar los placeres del reino del 1% y obtener satisfacción de ellos, pero no debemos olvidar que estos placeres son pasajeros. No pueden otorgarnos felicidad permanente ni librarnos de la depresión. O sea, si yo estoy buscando si una persona busca solucionar su depresión a través de placeres pasajeros, ya perdió el juego. Si estamos buscando soluciones para la depresión únicamente en el reino del 1%, solo vamos a encontrar diversas formas de sobrellevar, pero no de vencer la depresión. Y esto también es importante. No es lo mismo una persona sobrellevando una situación que venciendo una situación. Hay gente que, por ejemplo, va y se toma sus tragos, se desahoga, puede que sienta paz o desfogue por un momento, por un espacio de tiempo, pero a la larga y a la corta, pues nunca solucionó el problema de fondo. Entonces la solución ¿cuál es? Va a tener que volver a tomar, va a tener que volver a embriagarse, va a tener que volver a gastar el dinero en algo efímero, va a tener que seguir lastimando su sistema digestivo, su hígado, sus riñones, con sobredosis de alcohol. Entonces, digámoslo de esta manera, no se pueden buscar soluciones para la depresión en el reino del 1%. Y esto es así. ¿Por qué? Porque cuando nos enfocamos y vivimos en el reino del 1%,
nos enfocamos en afinidad con una dimensión que no tiene luz. Todo lo que empecé a hablar en este audio de que la materia es muy poca materia en sí, pero no tiene luz propia. O sea, el reino del 1% no tiene luz genuina, es pura materia. Y si una persona se enfoca y vive su vida en el reino del 1%, está en afinidad con una dimensión que no le va a proporcionar luz. Desde la perspectiva cabalística hay que decir que nosotros podemos tomar la materia y elevarla. Y siempre en mis audios, en mis clases hablo de eso, de que yo también puedo, no es lo mismo gastarme un dineral en una cena solo para vanagloriarme entre días de semana a, por ejemplo, hacer una cena en Shabbat. En una cena en Shabbat hace que esa misma comida se eleve y ya no sea solamente materia, sino que sea luz pura. O sea, una de las importancias de Shabbat es esa, que Shabbat es el único día de la semana donde uno puede tomar cualquier cosa material y la puede convertir en luz. Tanto así que hasta por eso está permitido en Shabbat tomar siestas. O sea, no es que todo el día en Shabbat tengamos que estar despiertos, podemos tomar una siesta, que una siesta es básicamente ir y rendirse al impulso del cuerpo de descansar, cosa que entre semana no hacemos. Entre semana nos esforzamos, madrugamos, luchamos, así tengamos sueño, nos tomamos un tinto, nos tomamos dos, pero en Shabbat está permitido dormir. Aparte de hacer todas las actividades, en Shabbat está permitido comer lo mejor de la semana. Muchos rabinos entre semana comen para sobrevivir, o sea, comen de lo que hay, muchas veces sin carne, comen apenas para mantener el cuerpo vivo, pero llega Shabbat y en Shabbat va lo mejor, en Shabbat va la mejor carne, va la mejor comida, el mejor vino, los mejores postres, es un deleite completo. O sea, en Shabbat sí nos podemos entregar al placer físico porque estamos en una dimensión de elevación de chispas. Desde la perspectiva cabalística, el reino del 1% se llama Malhut, que es la vasija de la luz. Este mundo se llama Malhut y es literal una vasija, donde recibimos luz desde los mundos superiores. Los cabalistas explican que el reino de Malhut corresponde a la luna, porque Malhut, como la luna, no emite luz propia. La única razón por la que parece brillar en el cielo la luna es porque refleja la luz del sol. En otras palabras, este reino del 1% es en realidad oscuridad disfrazada de luz. Este mundo y todas sus ilusiones y todos sus placeres y todas sus banalidades no deja de ser más que oscuridad disfrazada de luz. El sol, por el contrario, es la verdadera fuente de luz. Según la Kabbalah, el sol también se le conoce como Zeir Anpin porque es el centro de Zeir Anpin. Y el sol conecta es con el reino del 99%. No es que el sol sea el reino del 99%, pero el sol nos da una pequeña muestra de cómo sería conectar con el 99% de la realidad. Y este reino, igual que el sol, es luz infinita. Solo conectándonos con el reino del 99% y su luz duradera, podemos encontrar una cura definitiva a la depresión, que es el objetivo de este estudio, de esta serie de audios. Ir a encontrar una cura espiritual para la depresión. Y aquí vale aclarar también que por eso es que los problemas de este mundo no se solucionan en este mundo. O sea, si yo tengo un problema en este mundo, si una persona tiene un problema en este mundo, lo peor que puede hacer es creer que lo va a solucionar con cosas de este mundo. No. O sea, la solución está primero en ir a los reinos espirituales y desde allá reprogramar la realidad para que podamos ver una luz diferente en este mundo, para que podamos ver una realidad diferente en nuestra vida. Pero hay un inconveniente. Lógicamente, porque esto tiene que tener un reto. Si no hay reto,
pues no hay camino ni recompensa. La luz infinita, esa luz maravillosa de la realidad del 99%, se oculta en gran parte a nuestros 5 sentidos. Nosotros no la podemos percibir. Y por ello olvidamos que está allí hasta que la experimentamos. De acuerdo con el Zohar, el reino del 99% se llama el mundo sin fin, porque contiene la felicidad y la alegría infinitas. No es el tipo de alegría y felicidad que llega y se va. Es el tipo de alegría y felicidad que permanece. En el reino del 99%, nuestros deseos se cumplen de manera instantánea y constante. El reino del 1% es el reino del placer efímero. El reino del 99% es el reino de la plenitud duradera. Y eso es a lo que nosotros debemos apuntar. Valga aclarar aquí que muchas veces uno se debe preguntar qué es una bendición o qué significa la palabra bendición. Y uno piensa que bendición es solo que pasen cosas buenas, o cosas que den placer, o cosas que den alegría. En realidad, bendición es algo en lo cual no hay que agregar más energía. Bendición es aquello que hay en nuestra vida que ya anda solo y no hay que agregarle más luz, que es como una máquina que está todo el tiempo moviéndose. Eso es una verdadera bendición. Aquello en lo que yo tengo siempre carencia y siempre tengo que agregarle más y más y más energía, ahí no hay bendición, no hay plenitud duradera. Entonces también es importante buscar las cosas de la vida que a uno le den plenitud verdadera. Y no es intentando satisfacer nuestras necesidades externas que experimentamos la luz del 99%, sino trabajando para revelar la luz que existe dentro de nosotros. Hay que recordar que cada uno de nosotros tiene los recursos para acceder a esta luz. Este reino no se encuentra fuera de nuestro alcance, ni tampoco es un sueño. Es tan real como esa silla en la cual estás sentado en este momento. O sea, es posible conectar con esta realidad. Con demasiada frecuencia, lo que pasa es que confundimos lo tangible con lo real y aceptamos como realidad solo aquello que podemos tocar, ver, escuchar, degustar y oler. De esto incluso nace la idolatría, o sea, la raíz de la idolatría es aquellas personas que solo encuentran satisfacción en lo que pueden ver, escuchar, tocar, sentir, percibir. Una persona que está conectada con idolatría es así. Entonces por eso hay personas que necesitan una imagen, necesitan una estatua, necesitan un altar, necesitan un talismán, un amuleto, porque no confían, porque tienen miedo y piensan que su conexión con la vida verdadera es a través de esos fetiches o de esos objetos. Cometemos ese error y por eso es que nosotros, los que estamos en Kabbalah, en judaísmo, no creemos, tenemos la certeza de que existe un Dios, pero es un Dios que no podemos ver, que no podemos definir, que no podemos pronunciar, que no podemos imaginarnos cómo es, porque pertenece al 99% de la realidad, porque pertenece a algo que es infinito y que es constante, que está más allá de nuestra percepción del mundo. Cometemos el error de rechazar las realidades energéticas como si solo fueran metáforas o, en el peor de los casos, invenciones de mentes perturbadas. Sin embargo, las religiones más importantes y todos los segmentos más expansivos del mundo científico reconocen que tanto la materia como la energía son reales. Tal como ya hemos dicho, nada de lo que pertenece al reino del 1% perdura, incluso aquello que damos por sentado como nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras cosas, nuestra seguridad en la vida. Todo esto va a cambiar eventualmente. Todo esto va a tener un principio y un final. Cuando algo que disfrutamos especialmente o algo de lo que dependemos no perdura, por ejemplo, cuando una persona pierde su salud, un buen amigo deja la ciudad
un padre ve que su hijo se va a la universidad o una persona que ama mucho una mascota la pierde, nuestra reacción a ese cambio es pensar que las dos cosas son perecederas y nos deprimimos. Lo que nos falta en ese momento es tener conciencia del reino del 99%, tener conciencia del reino de la luz que está presente en cada uno de nosotros y que este reino nunca tiene final. Muchas personas realmente sabias han pasado sus vidas alentándonos a desarrollar la conciencia de la luz amorosa que se encuentra dentro de nosotros. Siempre hemos hablado de eso, que en Kabbalah por lo menos el hecho de decir que nosotros no vinimos a ser felices, sino a hacer felices a otros, es porque nuestra misión es emanar luz interna. O sea que la felicidad nosotros la tenemos dentro, que no es algo que hay que ir a buscar afuera. Si yo no tengo esa felicidad interna, si yo no soy feliz conmigo mismo, ¿cómo voy a ser feliz con otra persona? ¿Cómo voy a pretender dar felicidad a otra persona si conmigo eso no sucede? Entonces, una persona, por ejemplo, que está sola y quiere tener pareja, no se tiene que inscribir a sus redes sociales, no tiene que conocer 1000 personas. No, esa persona lo primero que tiene que hacer es buscar amarse a sí misma completamente, pero no es egolatría y no es narcisismo, pero amar su vida de soledad, amar su vida sola y proyectar luego esa luz para ahí sí que otra persona la vea y se acerque y empiece a compartir una vida de dos luces compartiendo una vida de pareja. Bien, entonces hasta aquí tenemos que hay una realidad del 1% y una realidad del 99%. Nuestra tarea como seres humanos es unir el reino del 1% y el del 99% para producir el 100%, atrayendo la luz al mundo físico en el que vivimos. O sea, hay una razón para estar en este mundo físico, no hay que negarlo. O sea, no es como en algunas culturas, tradiciones, que lo que buscan es negar el mundo material, deshacerse de los deseos, deshacerse de las ataduras del mundo. No, hay que unir el mundo del 1% con el mundo del 99%. ¿Por qué? Porque solamente los seres humanos tenemos acceso a ambos mundos. Ninguna otra criatura en la creación tiene acceso simultáneo al reino del 1% y al reino del 99%. Solo los seres humanos podemos experimentar la totalidad de la existencia. O sea que parte de nuestra misión de vida es experimentar la totalidad de la existencia, percibir la realidad de manera completa, la suma entera de ambos mundos y ambos mundos que sean uno solo. Solo hay una forma segura de eliminar la depresión. Y la forma segura de eliminar la depresión es ampliar nuestra vasija para que la luz pueda entrar y llenar todas las grietas y fisuras emocionales que nos hacen sentir frágiles y vacíos. Ejercicio de este audio, tarea. Todos vamos a pensar en una situación que estemos experimentando actualmente y que parezca tener sus raíces en el reino del 1%. Si de pronto quedan dudas, hay que volver a escuchar el audio. Pero tenemos que pensar en una situación que estemos viviendo hoy en día y que parezca tener su raíz en el reino del 1%. Es decir, tal vez estemos viviendo caos en una relación cercana, caos con algún familiar, con una pareja. Hay personas que pueden estar teniendo Hasbe Shalom, ojalá que no, una enfermedad y esté sufriendo. O sea, hay que buscar esa situación que parece oscura y pesada. Y hay que empezar a escribir. O sea, yo en estos audios siempre pido que la tarea sea escribir. ¿Cuál es la situación oscura y pesada que en este momento está sucediendo en tu vida? Listo. Ahora, después de haber escrito, hay que hacer una pausa. ¿Cómo podrías, tú que me escuchas, expandir tu vasija en esta situación y atraer más luz? Si estás experimentando resistencia en este momento, si hay algún tipo de negación a poder responder esta pregunta, es entendible. Cuando nuestra vasija es pequeña y nuestro deseo es casi inexistente, no podemos evitar sentirnos desesperanzados.
Yo todo lo que quiero con este ejercicio es que la persona tome la oscuridad que siente y la exponga un poquito de luz. No estoy pidiendo ya que con este audio inmediatamente ya va a salir de la depresión. No, yo lo que quiero es que la persona tome su oscuridad, eso que lo atormenta, y le ponga un poquito de luz. Hay que pensar en ello. Y hay que pensar, hay que empezar a forzar a la mente, a imaginarnos qué acciones puedo hacer para traer luz del 99% a mi vida. La respuesta no va a ser fácil, es un ejercicio un poquito denso. Pero lo que yo quiero es que cada persona que escuche este audio haga el ejercicio. Es un ejercicio casi que creativo. ¿Cómo hago yo para traer luz a esta situación? Y luz, no cualquier luz, la luz del 99% de la realidad. Porque a partir de aquí vamos a seguir tocando temas más complejos. Por ejemplo, para el próximo audio vamos a hablar del oponente. Vamos a hablar cuáles son las herramientas del reino del 1%. Entonces dejamos este audio hasta aquí y nos escuchamos en el siguiente. Shalom, shalom.